Ok, la sesión de hoy va a consistir en lo siguiente. Vamos a revisar los 6 supuestos del modelo de regresión lineal que trabajamos previamente, ¿ok? Eh, y luego vamos a revisar, o vamos a hacer un pequeño ejemplito del cumplimiento o no cumplimiento de estos supuestos ya en la práctica, ¿ok? Entonces, para recordar lo que vimos las sesiones anteriores, vamos a revisar muy rápidamente, ¿ok? Sobre el modelo de regresión lineal múltiple. Eh, Nosotros empezamos las sesiones hablando sobre el modelo de regresión lineal simple. Se llamaba simple porque solo incluía una variable exógena, una sola X. Eh, Luego vimos el procedimiento de estimación del parámetro beta sub 1 y beta sub 2 en ese modelo de regresión lineal simple. Encontramos una fórmula que nos permitía calcular a partir de los datos de X y Y los valores de esos coeficientes. Luego de eso extendimos, ¿no?, ese modelo de regresión lineal simple a un modelo de regresión lineal múltiple o multivariado, o también llamado general, ¿ok? Eh, donde ya teníamos más de una variable exógena, ¿no? El modelo más general incluye K variables exógenas, ¿ok? Por lo, por lo tanto, tenemos K betas a estimar, ¿sí? K betas a estimar. Entonces, igual, ¿no? Apoyándonos del álgebra matricial o de la teoría matricial, nosotros habíamos hallado una fórmula, ¿sí? Una expresión matricial que nos permitía calcular, ¿no?, los valores de los coeficientes betas, en este caso. Igual partiendo de la información sobre las variables exógenas y sobre la variable endógena, ¿sí? Pues eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora, nosotros al hacer este procedimiento, ¿ok?, esta derivación para hallar las fórmulas que nos permiten hallar los valores de los coeficientes betas, implícitamente hemos supuesto ciertas cosas, ¿ok? Hemos asumido ciertos supuestos. Y lo que vamos a hacer hoy día es ver qué supuestos están detrás de esta derivación matemática, ¿sí? Entonces, básicamente va a consistir eso. Y estos supuestos están muy relacionados con el término de perturbación, ¿ok? O el error de estimación, ¿sí? Con esta letra E, ¿ok? Entonces va a haber supuestos que están vinculados al término de perturbación y otros supuestos que están vinculados a la matriz X, ¿ok? La matriz X es nuestra matriz de variables exógenas. Básicamente eso, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar revisando esos 6 supuestos muy rápidamente. Luego vamos a ver una aplicación en EBIUS, muy simple también, pero para que nos va a ayudar a aterrizar estos conceptos. Como ya saben, si tienen alguna duda, comentario, o si es que necesitan que repita algo, lo escriben al chat o activan sus micrófonos. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos a ver los 6 supuestos o los supuestos del modelo de regresión lineal, ¿no? Del modelo de regresión lineal eh, que es estimado usando el método de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, como les decía, ¿no?, nosotros tenemos un modelo econométrico teórico, un modelo lineal simple, como la que estoy señalando con el cursor, donde y es mi variable endógena y x es mi variable exógena. U es el término de perturbación. Tengo 2 parámetros a estimar, que son el beta sub 0 y el beta sub 1. ¿Ok? Entonces, nosotros usamos información de y y de x para estimar esos 2 parámetros. Una vez estimados esos 2 parámetros, ya serían beta sub 0 sombrero y beta sub 1 sombrero. Una vez estimados estos 2 parámetros, podemos calcular muy fácilmente el error de estimación, U sombrero, y con ello calcular también la variable endógena estimada por nosotros. ¿Ok? Esto es un modelo de regresión lineal simple, ¿no?, porque solo tenemos una variable exógena.
Y el subT, el subíndice T, nos indica que estamos trabajando o que estamos analizando, al menos aquí, variables de serie de tiempo, ¿no? Una variable de serie de tiempo, ¿ok? Entonces, una vez estimado, nosotros que habíamos dicho que si el valor estimado por nosotros o por nuestro modelo econométrico es igual al valor observado de la variable endógena, ¿ok? Estaríamos en el caso óptimo, ¿no? Porque nuestro objetivo, ¿cuál era? Nuestro objetivo era minimizar la sumatoria de errores al cuadrado, ¿no? Nos basábamos en el método de mínimos cuadrados ordinarios y ese método asumía que nosotros elegíamos o estimábamos una línea recta, solo una línea recta que se ajuste mejor a los datos. Y ese término de ajuste mejor a los datos estaba relacionado con encontrar una línea recta donde los errores de estimación sean lo más chiquitos, ¿no? O sea, el menor posible. ¿Ok? Entonces, si al estimar nuestro modelo econométrico, ¿ok? Encontrábamos que todos los valores de nuestra variable endógena estimada, es decir, Y sombrero, coincidía con los valores observados o los valores reales de la variable endógena, ¿ok? Estaríamos en el caso óptimo, es decir, habíamos estimado el verdadero proceso generador de datos. No tengo un verdadero proceso generador de datos y tengo un proceso generador de datos estimado por nosotros, ¿ok? Estimado. También les dije que en la práctica es muy difícil, por no decir imposible, estimar el verdadero proceso generador de datos, ¿ok? Dado que las relaciones entre los agentes económicos y las variables económicas es muy compleja, ¿no? Digamos, suponer que dos variables económicas se relacionen por una simple línea recta es muy, ¿no? Es muy simple, digamos, ¿no? Pero nosotros, para efectos del curso, estamos partiendo de eso, ¿no? Estamos diciendo que la relación entre dos variables económicas se puede, ¿no? Se puede modelar muy fácilmente con una sola línea recta, ¿ok? Eso es, ¿no? Estamos partiendo de eso, que es lo más básico. Luego ya se va a ir complejizando un poco más. Entonces, como en la realidad casi nunca se puede hallar el caso óptimo, es decir, casi nunca el valor estimado por el modelo econométrico es igual al valor observado de la variable endógena, existe un error de estimación, ¿no? Un error de estimación. Y este error de estimación está dado por, ¿no? U sub t sombrero, ¿ok? U sub t sombrero es el error de estimación, que no es otra cosa que la diferencia entre el valor observado de y menos el valor estimado de y. Entonces, yo tengo, ¿no? Ya, digamos, datos de la variable endógena, reales, observados, y también al estimar un modelito econométrico, yo voy a lograr tener datos de la variable endógena, pero estos datos son estimados por el modelo econométrico, ¿ok? Son datos estimados. Entonces, yo hago esa simple resta para cada observación, y para cada observación voy a tener un error, ¿no? Un error bien puede ser positivo, el error, o puede ser negativo, y seguramente en algunos casos va a coincidir, ¿no? Va a ser cero, pero en algunos casos nada más, no en todos los casos. En la práctica eso. Entonces, como todo esto estamos, ¿no? O para hacer todo esto, para estimar los coeficientes, hemos usado el método de mínimos cuadrados ordinarios. Lo que buscamos siempre va a ser que este error de estimación, es decir, esta diferencia, sea el menor posible, ¿no? Sea el más chiquito posible, porque nosotros estamos estimando una línea recta que se ajuste mejor a los datos. ¿Ok? Entonces, los supuestos que vamos a ver están relacionados con el error de estimación, cómo se deben comportar estos errores de estimación, y cómo debe ser, ¿no? La matriz X o la variable o las variables X, las variables exógenas. ¿Ok? Básicamente por ahí van los supuestos. Entonces, el primer supuesto, el supuesto número 1, nos dice que la relación entre X y Y tiene que ser lineal, pero en parámetros. ¿Ok? Lineal en parámetros. Entonces, nosotros tenemos nuestra variable Y, que es nuestra variable endógena, nuestra variable X, que es nuestra variable exógena. Entonces, la relación que existe entre Y y X tiene que ser lineal en parámetros. ¿Ok? Si nosotros partimos de esta expresión, ¿no? de este modelo econométrico de regresión lineal simple,
simple porque solo tenemos una variable exógena, x. La relación entre y, ¿ok? Y x tiene que ser lineal en parámetros. ¿Cuáles son nuestros parámetros? El beta sub 1 y el beta sub 0. Es decir, el beta sub 1 y el beta sub 2 solo admite la potencia 1. A eso se refiere, hablando en términos no muy rigurosos, ¿ok? Es decir, la linealidad en parámetros nos quiere decir que el beta sub 1 y el beta sub 2 solo admite la potencia de 1, nada más, ¿ok? Si ustedes se fijan acá, el subíndice es i, ¿no? El subíndice es i, porque estamos asumiendo aquí que estamos usando datos de corte transversal, ¿ok? ¿No? Recordemos, cuando usamos de corte transversal, dice, eso en principio no nos debería traer mayor problema. Estoy usando la letra E también aquí, ¿ok? La letra E o epsilon, o también se podría usar la letra U, ¿no? Les dije, sí, sigue siendo el término de perturbación, sigue teniendo la misma definición, ¿ok? No debería afectarnos, ¿no? O confundirnos para nada esto, ¿ok? Entonces, eh, si es que nos piden estimar, digamos, por ejemplo, estos dos modelos, que son funciones no lineales, ¿no? Estas dos ecuaciones que les presento acá, o dos funciones que les presento, son dos funciones no lineales, ¿cierto? Entonces, si nos pidiesen estimar estas dos ecuaciones, nosotros lo primero que tendríamos que hacer es linealizar, ¿no? Linealizar. ¿Y cómo linealizamos dos funciones no lineales? Por lo general se utilizan algunas propiedades de los logaritmos y con estas propiedades de los logaritmos podemos fácilmente linealizar estas dos ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación o la función, ¿no? Esta función que estoy señalando con el cursor es igual a y sub i es igual a epsilon elevado a la beta sub 1 más beta sub 2 por x sub i más el término de perturbación, ¿ok? Es una ecuación o una función no lineal, y cómo linealizo esta función, lo que hago es tomo logaritmos a ambos lados de la función, tendría, ¿no? El logaritmo de y sub i va a ser igual a, como tomo logaritmo, el exponente siempre baja, ¿no? Entonces tendría el exponente aquí, multiplicado por el logaritmo de epsilon, ¿ok? Como bien sabemos, el logaritmo de epsilon es 1, por lo tanto me quedaría, ¿no? Logaritmo de y va a ser igual a beta sub 1 más beta sub 2 por i más el término de perturbación. Entonces ya tengo mi función linealizada, ¿no? Linealizada usando los logaritmos. ¿Y podría estimar esta función, esta nueva función linealizada? Sí, ¿no? Porque, ¿qué necesito? Necesito valores o información sobre x, sobre mi variable exógena, y también necesito información sobre y. ¿Ok? Entonces, si nos dan información o si tenemos información sobre y, lo único que tendríamos que hacer es tomarle logaritmos, ¿no? O hallar el logaritmo de cada valor de y. Entonces, lo que usaríamos en nuestro modelo econométrico ya no sería el valor de y, sino sería el valor del logaritmo de y. Eso es lo único nuevo que cambiaría. ¿Ok? Entonces, muy fácilmente podríamos estimar, ¿no? Con Möbius o a mano nosotros, este modelo econométrico, ¿no? Logaritmo de y igual a beta sub 1 más beta sub 2 por x más el término de perturbación. ¿Ok? A esta nueva expresión se le conoce como un modelo econométrico de regresión semilogarítmico, ¿no? Semilog. ¿Por qué? Porque solo tiene un logaritmo a este lado. ¿Ok? Entonces, si nos dan esta expresión, esta función no lineal, que estoy señalando con el cursor, que es y igual a beta sub 1 multiplicado por x elevado a la beta sub 2 más el término de perturbación, si nos pidiesen estimar, igual, ¿no? Primero, o lo primero que tenemos que hacer es linealizar esta expresión no lineal usando logaritmos, aplicando logaritmos a ambos lados de la igualdad. Tendríamos logaritmo de y, va a ser igual a, ¿no? Al logaritmo de toda esta expresión, ¿cierto? De toda esta expresión. Entonces tendríamos acá, ¿no? El logaritmo de toda esta expresión.
Entonces, como es una multiplicación, básicamente lo que haríamos es, ¿no?, el logaritmo de una suma, logaritmo de beta sub 1 más beta sub 2, logaritmo de x más el logaritmo de, del término de perturbación, ¿ok? Entonces, una vez ya linealizado, podríamos estimar muy fácilmente los parámetros, ¿no? Beta sub 1, beta sub 2, usando información de x y de y. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, tengo los valores de x, tengo los valores de y, no voy a usar esos valores, ¿no? Lo que voy a usar, o lo que vamos a usar es el logaritmo de y el logaritmo de x, ¿ok? Entonces, hallamos los logaritmos, tanto de x y de y esos valores de los logaritmos la metemos a Livius, o usamos los valores de los logaritmos para calcular los betas a mano, ¿ok? Entonces, eso es, digamos, ¿no?, un comentario aparte de que si nos dan funciones no lineales, nosotros ayudándonos de los logaritmos podríamos fácilmente estimar, ¿no?, un modelo econométrico linealizado. Ahora, volviendo al supuesto, nos decía, ¿no?, el supuesto número 1 dice, la relación de x y y tiene que ser lineal en parámetros. Les decía, ¿no? Informalmente, esto nos indica que los betas, el beta sub 1 y el beta sub 2, solo admiten la potencia de 1, ¿ok? Beta sub 1 y beta sub 2, o si hubiesen más betas, solo admiten la potencia de 1. Si aquí ¿no?, por ejemplo, digamos, el no cumplimiento de este supuesto sería, por ejemplo, si el beta sub 2 está elevado al cubo. ¿Ok? Si me piden, ¿no?, hallar y igual a beta sub 1 más beta sub 2 elevado al cubo por x más el término de perturbación, entonces ahí sí no se estaría cumpliendo este supuesto. ¿Por qué? Porque el beta sub 2 estaría elevado al cubo, y eso no es válido, ¿ok? Ahí se estaría violando el supuesto número 1. Entonces, si es que nos dan esta otra función, ¿ok? Esa otra función, este modelo econométrico, y si nos pidiesen estimar los betas, ¿qué diríamos en este caso? ¿No? Nos dicen que y, mi variable endógena y, es igual a beta sub 1 más beta sub 2 por x, ¿ok? X es mi variable exógena, por beta sub 3 por z, z es otra variable exógena, pero esta variable exógena z está elevada al cuadrado, ¿ok? Más el término de perturbación. Entonces la pregunta es, esta función, ¿ok?, o este modelo econométrico, cumple el supuesto número 1 o no. Entonces recordemos, ¿no?, el supuesto número 1 nos dice que la relación entre x y y tiene que ser lineal, ¿ok?, pero en parámetros. Entonces aquí los parámetros, beta sub 1 está elevado a la 1, implícitamente, beta sub 2 está elevado a la 1, ¿no?, y beta sub 3 está implícitamente elevado a la 1, por lo tanto sí cumple el supuesto número 1, ¿ok? La variable exógena puede estar elevado al cuadrado, al cubo, a la séptima, ¿ok? Eso no hay ningún problema. Lo único que nos pide el supuesto número 1 es que los betas, ¿ok?, ¿no?, hablando informalmente, tienen que estar elevados a la 1, nada más. Eso es el supuesto 1. La relación entre x y y, tiene que ser lineal, pero en parámetros. ¿Ok, chicos? Eso. Ahora, el supuesto número 2 está relacionado con los términos de error, ¿no?, o los errores de estimación. Y nos dice que la media de los errores de estimación, ¿ok?, tiene que ser 0, o es 0, ¿ok? La media de los errores de estimación es 0. Entonces nosotros ya sabemos cómo se define un error de estimación, ¿no? Un error de estimación E, ¿ok?, es igual a la diferencia entre el valor observado de Y menos el valor estimado de Y. Entonces, si yo hago esta resta, obtengo el error de estimación. Esto, ¿no?, esta expresión es para el error de estimación iésimo, ¿no?, para el error de estimación iésimo. Si yo tengo n observaciones, ¿ok?, si tengo n individuos, n empresas, n países, ¿ok?, nosotros tendríamos que tomar en cuenta esas n observaciones. Entonces, por lo tanto, tendríamos que sumar, ¿no?, los n errores de estimación. Entonces, no aplicamos sumatoria que va desde 1,
¿ok? De I que va desde 1 hasta N, de los errores de estimación. Igual acá, ¿no? Aplicamos la sumatoria que va desde 1 hasta N de la diferencia entre el valor observado y el valor estimado. Entonces, el supuesto número 2 nos dice que la media de los errores de estimación es 0. Entonces, si yo tengo los errores de estimación, ¿no? ¿Cómo calculo la media? Lo único que hago es sumar, ¿no? Sumo los n errores de estimación y las divido entre el número de observaciones. Entonces aquí tengo, ¿no? La sumatoria de los n errores de estimación dividido entre el número de observaciones. En este caso, el número de observaciones es n, ¿ok? Entonces, esta expresión que estoy señalando con el cursor es una expresión de un promedio, ¿no? De un promedio aritmético simple, y nos dice el supuesto número 2 que la media, o este promedio, tiene que ser 0, ¿ok? Tiene que ser 0. ¿Y cómo así podría darse esto? Como dijimos, cuando uno haya los errores de estimación, algunos errores de estimación van a ser positivos y otros negativos. Entonces, si sumamos, ¿no? Por lo general van a tender a anularse, ¿no? Digamos, un valor positivo con un valor negativo, van a tender a anularse y van a ser muy próximos a 0, ¿ok? Eh, una cosa que quizás me faltó decirles es que estos supuestos son supuestos teóricos nuevamente, ¿no? En la práctica, lo que se busca es aproximarnos mucho a estos supuestos, pero como ya se imaginarán, es muy difícil lograr a la perfección estos supuestos, ¿ok? Lo que nos dice el supuesto número 2 es que la media de los errores de estimación sea 0, ¿ok? Entonces, en la práctica, nosotros buscaríamos que la media de los errores de estimación sea 0 o se aproxime, ¿no? Mucho a 0, ¿ok? Eso sería lo óptimo en la práctica ya, que se aproxime mucho a 0. Esto es para el caso escalar, ¿no? Para el caso escalar, recordemos, cuando el caso escalar usamos sumatorias. Ahora, si estamos en el caso matricial, es decir, cuando estamos analizando un modelo de regresión lineal múltiple, eh, es decir, cuando tengamos más de una variable exógena, ya estamos en el caso matricial, ¿cierto? ¿No? Lo resolvíamos muy fácilmente con el caso matricial. Y es la misma idea, ¿no? Cuando uno está en el caso matricial, igual definimos o creamos nuestros errores de estimación y lo que nos dice es la misma idea. La esperanza condicional o la media condicional, ¿ok? Del vector de errores de estimación, el vector ¿no? E o epsilon, ya viene a ser un vector, columna de errores de estimación, ¿ok? Entonces lo que nos dice es la esperanza condicional o la media condicional del vector de errores de estimación tiene que ser igual a 0, tiene que ser igual a un vector columna de ceros, ¿ok? Entonces, aquí está expresado, ¿no? La esperanza condicional de los errores de estimación dado o condicional a la matriz X es la matriz de variables exógenas, se podría expresar de esta forma, tengo, ¿no? La esperanza condicional del error de estimación 1, condicional a X, la esperanza condicional del error de estimación 2, condicional X, y así sucesivamente hasta la esperanza condicional del error, del enésimo error de estimación condicionado a la matriz X, ¿ok? Esas esperanzas tienen que ser igual a 0, 0, 0, 0. Es decir, tiene que ser igual a un vector columna de ceros, ¿no? Este vector columna es de n por 1. ¿Por qué es de n por 1? Porque el vector columna de errores de estimación es de n por 1, ¿ok? Eh, ahora, ¿por qué es importante, no? ¿Por qué es importante que se cumpla este supuesto de que la media de los errores de estimación sea 0? ¿Ok? Porque es importante porque nos va a ayudar a calcular los valores de la variable endógena, ¿ok? Si nos fijamos en lo que estoy señalando con el cursor, tenemos ¿no? un modelo econométrico en su forma matricial, ¿ok? Tengo Y, tengo X por beta más el término de perturbación, ¿ok? Repito, ¿no? Tengo un modelo econométrico en su forma matricial, tengo Y, aquí va a ser igual a X por beta más
eh, el término de perturbación, ¿no? Entonces, si yo a este modelo econométrico en su forma matricial le aplico esperanza condicional, tendría, ¿no? Esperanza condicional de X, de Y, perdón, dado X, va a ser igual a esperanza condicional, abro corchetes, digamos, tengo X por beta más epsilon, o más E, condicional a X. Entonces, a esta expresión, ¿no? Que está dentro del paréntesis, le aplicamos esperanza condicional. Esperanza condicional de X por beta no se ve afectado porque beta son números, ¿cierto? Ya son parámetros, son constantes. La esperanza de una constante es la misma constante, y la esperanza de X, ¿no? Los valores de X también son valores fijos, ¿no? Ya son valores conocidos, ¿no? Porque son las variables exógenas. Entonces la esperanza de la matriz X es la misma matriz X, y más la esperanza del vector de términos de perturbación condicional a X. Por definición, nosotros sabemos que el vector de términos de perturbación epsilon o E son términos aleatorios, ¿no? Son términos estocásticos, ¿ok? Al ser términos aleatorios o estocásticos, estos pueden tomar diferentes valores, por lo tanto, sí se ve afectado por la esperanza condicional. Entonces, si nosotros ya previamente hemos definido que la esperanza condicional de E dado X es igual a 0, pues por lo tanto, toda esta expresión de aquí es 0, ¿cierto? Es igual a 0. Entonces, si esto es 0, ¿qué nos quedaría? Que solo X por beta. Entonces, ¿qué significa eso? Que la esperanza condicional de Y dado X, dado la matriz X, va a ser igual a X por beta nada más. Entonces, por eso es muy importante el cumplimiento de este supuesto. ¿Ok? Ahora vamos a ver el supuesto número 3. El supuesto número 3 está relacionado con la matriz X. ¿Ok? Con la matriz X. A, a poner en el caso que estamos ¿no? En un modelo de regresión lineal multivariado, ¿no? Que los RICES. Entonces, si nos centramos exclusivamente en entonces, la matriz X, como dijimos, está formada por las variables exógenas, ¿sí? Por las variables exógenas podemos tener X1, X2, X3, hasta XK, ¿no? En el caso más general, tendríamos K variables exógenas, y lo que hacemos ¿no? En un modelo de regresión general, usamos la información de las variables exógenas para explicar a Y, ¿no? Nuestro objetivo siempre es, usando información de las variables exógenas, explicar a Y, ¿no? Explicar el comportamiento de la variable endógena, ¿ok? Entonces, estas variables exógenas que nosotros utilizamos, ¿no? Utilizamos o escogemos para explicar a Y, tienen que ser variables exógenas relevantes, ¿no? Relevantes en el sentido de que cada una de estas variables exógenas deben dar información muy útil para explicar a Y. No debe haber repetición de información en estas variables exógenas. Por ejemplo, si yo tengo tres variables exógenas, x1, x2, x3, cada una de estas tres variables exógenas debe proporcionar información muy relevante que no se repita en la otra variable exógena. Es decir, ¿no? X1 me da información muy importante para explicar a Y, X2 me da, de nuevo, información muy relevante, y X3 también tiene que dar información muy relevante, que no se repita en la anterior, ¿ok? Entonces, cuando ya estamos en la forma matricial, digamos, si tenemos nuestra matriz X, ¿ok? Nuestra matriz de variables exógenas, cada columna de esta matriz X, ¿ok? Tiene que ser linealmente independiente, hablando ya en términos matemáticos, ¿no? Si una matriz es linealmente independiente en términos matemáticos, nos quiere decir que no se repite información de las columnas, ¿ok? La columna 1, por ejemplo, es linealmente independiente de la columna 2, de la columna 3 y de las k'ésimas columnas que pudiésemos tener ¿no? en la matriz X, ¿ok? Son linealmente independientes, es decir, no se repite información
¿ok? De las de las variables exógenas, ¿ok? Entonces, en ese caso, diríamos que cada variable X aporta información relevante para explicar a Y. Ahora, dado ese contexto, vamos a centrarnos en el supuesto número 3. El supuesto número 3, como les decía, está relacionado con la matriz X, la matriz de variables exógenas, y nos dice que no debe existir multicolinealidad perfecta entre las variables exógenas, ¿ok? Quizás sea nuevo para ustedes el término de multicolinealidad. Bueno, proviene del término colinealidad, ¿no? Colineal, cuando unas variables son colineales, ¿ok? Entonces, como les decía, si yo tengo una variable, perdón, si yo tengo una matriz X con K columnas, ¿no? Porque tenemos K variables exógenas, la no multicolinealidad nos dice que no debe existir, no debe existir una combinación lineal entre las variables exógenas, es decir, que no debe existir una combinación lineal entre las columnas de esa matriz X, ¿ok? Entonces, ¿cómo probamos la no existencia de multicolinealidad? Si nosotros tenemos nuestra matriz X, ¿no? Tengo mi matriz X de variables exógenas, y hallamos el rango de esta matriz X, el rango de esa matriz X tiene que ser igual a K, ¿ok? K, ¿qué es? K es el número de columnas, ¿ok? Entonces, si yo tengo una matriz con tres variables exógenas, y si hallo el rango de esa matriz con tres variables exógenas, el rango tiene que ser igual a 3, ¿no? Igual a 3, para decir que no se repite información de una columna en otra, ¿ok? Y también se tiene que exigir, chicos, que el número de observaciones, n, sea mayor, estrictamente mayor al número de variables o parámetros betas que vamos a estimar, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos tres observaciones, ¿no? Tres valores nada más de nuestras variables, y nos piden estimar 6 parámetros, 6 betas, eso sería imposible, ¿no? O sea, eso es imposible. Entonces, nosotros tenemos que contar con más observaciones para estimar. Si tenemos 500 observaciones y nos piden 3 parámetros a estimar, eso sería un caso, ¿no? Un caso óptimo, ¿ok? Porque el número de observaciones es mayor y tiene que ser mayor al número de parámetros, al número de betas que vamos a estimar. Entonces, vamos a ver un poco a qué se refiere este supuesto número 3, ¿ok? Como si recordamos, muy rápidamente vamos a ver esto. Eso es nuestra matriz X, ¿ok? Nuestra matriz X, ¿no? Tenemos nuestra matriz X, en este caso con 3 columnas. Entonces, lo que me dice el supuesto número 3 es que estas 3 columnas, ¿ok? Estas 3 columnas tienen que ser linealmente independientes en términos matemáticos. Es decir, que la información que está en la columna 1 no tiene que repetirse en la columna 2 ni en la columna 3. Es decir, no debe haber ninguna combinación lineal entre las columnas, ¿no? Por ejemplo, la columna 1 no tiene que repetirse en la columna 2, o no tiene que ser una combinación lineal, es decir, la columna 1 no puede ser 2 veces la columna 3, ¿ok? O la columna 2 no puede ser la mitad de la columna 1. Si fuese ese el caso, si existiese una combinación lineal entre las columnas, diríamos que existe multicolinealidad, ¿ok? Las columnas son colineales, ¿no? Porque existe una combinación lineal. ¿Y por qué es muy importante esto, chicos? Si una matriz es colineal, ¿no? O si existe multicolinealidad perfecta, vendría a ser una matriz singular, ¿cierto? Una matriz singular. Si nosotros recordamos la definición de una matriz singular, por definición, tiene el determinante igual a 0, ¿ok?
¿no? Si tengo una matriz A, por ejemplo, que es singular, su determinante es igual a cero. Y que el determinante sea igual a cero nos causa muchos problemas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al no tener determinante, ¿ok? Al no tener determinante, o que el determinante sea igual a cero, nos complica todo. Si recordamos, nosotros tenemos esta formulita que nos ayuda a calcular los valores de los betas, ¿cierto? Los valores de los betas, ¿no? Que es igual a toda esta expresión matricial. Dentro de esta expresión matricial que nos va a ayudar a calcular los betas que tenemos a la matriz X, ¿no? La matriz X. Y una vez hecho esta multiplicación, necesitamos hallar la inversa de la matriz X. Entonces, si recordamos, para hallar la inversa de una matriz, necesariamente tenemos que conocer el valor del determinante de esta matriz, ¿ok? Ahora, si el determinante es igual a cero, ¿no? O sea, sería imposible hallar la inversa de esa matriz. Ahora, si recordamos nosotros, ¿no? En nuestra formulita que vimos la semana pasada, para hallar el determinante de la matriz, ¿no? De esa matriz, perdón, para hallar la inversa de esta matriz, X transpuesta de X, necesitamos el determinante de esa matriz. Entonces, si el determinante de esa matriz es cero, porque es una matriz singular, entonces tendríamos 1 sobre 0, que es indeterminado, ¿ok? Indeterminado. Entonces tenemos aquí, ¿no? Algo indeterminado multiplicado por la adjunta de esto sería indeterminado, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la inversa de esta matriz sería indeterminado. Entonces, tenemos algo indeterminado, eso nos complica o nos hace imposible el cálculo de los betas, ¿no? Recordemos, nuestra primera chamba en esta primera parte del curso es hallar los valores de los betas. Entonces, si tenemos un valor indeterminado, no podríamos hallar los valores de los betas, ¿ok? Por eso es que las variables x que están en la matriz X, ¿ok? La matriz X, tienen que ser linealmente independientes. No tiene que haber ninguna combinación lineal entre ellas, ¿ok? Eh, digamos, la no múltiplo perfecta es, de nuevo, un supuesto teórico en la continuidad imperfecta, ¿no? Porque las variables económicas de una u otra forma están relacionadas, si es que sean muy independientes todas las variables económicas, ¿no? Digamos, el PBI agrícola está muy relacionado con, no sé, las importaciones de maquinaria, de tractores, ¿ok? Entonces sí están relacionadas en alguna medida. Por ello, en la práctica siempre va a existir cierto grado de multicolonialidad imperfecta, ¿ok? Cierto grado. ¿Está ahí alguna pregunta, chicos? ¿Se está entendiendo? Chicos, ¿se está entendiendo hasta ahí? ¿Me están siguiendo? ¿Repito algo? Bueno, voy a suponer que sí se está entendiendo. Ya saben, ¿no? Normal me piden para repetir o si tienen alguna duda o comentario, para, para, para responderles. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar esto. Lo estoy haciendo muy intuitivo para que se entienda. El supuesto número 4 está relacionado a homocedasticidad. ¿Ok? Este supuesto 4 de nuevo está relacionado con el término de perturbación, el término épsilon, y nos dice que la varianza de los errores de estimación tiene que ser constante, igual a sigma cuadrado, y no debe, no debe existir correlación en los errores. ¿No? Entonces, ¿cómo definimos una varianza? ¿Ok? No la varianza del error de estimación igual a la media del error de estimación elevado al cuadrado. Esto es, ¿no? La definición estadística de una varianza. ¿Okay? Entonces, la media
¿ok? La media de error de estimación lo estoy definiendo como E bar, epsilon bar. Entonces, si nosotros desarrollamos este binomio al cuadrado, ¿no? Tendríamos el número al cuadrado más o menos al cuadrado, ¿no? Que es la media, ¿ok? La media lo estoy definiendo como epsilon bar. Si aplicamos esperanza, ¿no? Matemática, toda esta expresión tendríamos, ¿no? Esperanza de epsilon al cuadrado, menos 2 veces esperanza de epsilon por E, ¿no? Por E barra, porque esto ya es una constante. Esperanza de esta expresión es igual la misma porque es una constante, ¿ok? Es la media al cuadrado, es una constante. Entonces, tendríamos, ¿no? Esperanza de E al cuadrado menos 2 veces E barra, ¿ok? E barra, porque esto es E barra también, por E barra, menos E barra al cuadrado. Entonces aquí tengo, ¿no? Menos 2 E barra al cuadrado más E barra al cuadrado. Esto quedaría en 1 nada más, ¿no? Restaríamos y quedaría en 1, menos E barra, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que la esperanza de los errores de estimación, es decir, de E barra, es igual a 0, ¿no? Es igual a 0, por lo tanto, ese término se anula, y solo tenemos, ¿no? La varianza del error de estimación es igual a los errores de estimación al cuadrado, ¿ok? Eso es la varianza de los errores de estimación. Lo que decimos es que esta varianza tiene que ser igual a una constante, a un numerito, que en este caso lo estamos llamando sigma al cuadrado. ¿Okay? Sigma al cuadrado es una constante, puede ser 5, 2, 10, 20, ya es un numerito. Y esta varianza tiene que ser la misma para todos, ¿no? Si tengo n errores de estimación, estos n errores de estimación tienen que ser, o tienen que tener una misma varianza, ¿no? Una constante. Ahora, la no autocorrelación está relacionada con la covarianza, ¿ok? Si nosotros tenemos n errores de estimación, tengo, ¿no? El error de estimación 1, el error de estimación 2, y así sucesivamente hasta el enésimo error de estimación, lo que me dice es, si yo cojo dos errores de estimación distintos, por ejemplo, cojo, ¿no? El error de estimación I y el error de estimación J, ¿ok? La covarianza entre estos dos errores de estimación está dado por esa expresión, ¿ok? Esto es la expresión estadística, ¿no? Es la multiplicación y menos su media multiplicado por el error J menos la media. Esto es la covarianza. Entonces estamos hallando la covarianza entre el error de estimación I y el error de estimación J, y lo que me dice ese supuesto de no autocorrelación, es decir, no relación entre los errores, es que esta covarianza tiene que ser igual a 0, ¿ok? Es igual a 0. ¿Sí? Esta covarianza tiene que ser igual a 0. Entonces, lo que me dice es que el error de estimación I y el error de estimación J no tienen que estar relacionados para nada, ¿no? Si yo cojo el error de estimación 1 y lo relaciono con el error de estimación 10, por ejemplo, ¿no? Esta covarianza o esa relación tiene que ser 0, ¿ok? Eso implica, ¿no? O con eso estaríamos asumiendo que no existe autocorrelación entre esos errores de estimación, ¿ok? Pero si estamos comparando, por ejemplo, ¿no? El error de estimación 1 contra el error de estimación 1, eso es una varianza, ¿no? Porque, ¿no? Sería una varianza, sería epsilon al cuadrado, ¿no? Epsilon al cuadrado, cuando coinciden I y J. Pero si I y J es diferente, pues esto es una covarianza, y esta covarianza entre I y J tiene que ser 0 para que se cumpla el supuesto de no autocorrelación. Ahora, en su forma matricial es lo mismo, ¿no? Tengo la varianza del error de estimación condicional a X, tiene que ser igual a sigma cuadrado, pero multiplicado por la matriz identidad. ¿Ok? La matriz identidad, ¿por qué? Porque estamos en el caso matricial. La matriz identidad juega el rol de 1, ¿ok? En matrices. Entonces, ¿no? Si partimos de la definición de la varianza, pero en matrices, que es esta, si de nuevo desarrollamos, llegaremos a esta expresión, ¿no? La varianza del vector de error de estimación condicional a la matriz X es igual a esta expresión, y esta expresión tiene que ser igual a sigma cuadrado multiplicado por la matriz identidad, ¿ok? La matriz identidad. ¿Cómo sale esto? ¿No? ¿Cómo sale esta expresión? Yo tengo, ¿no? Por ejemplo, el vector epsilon, ¿no? El vector E, ¿ok? Que es este vector columna. Entonces,
siguiendo esta formulita, ¿no? Necesito también la transpuesta. Entonces, transpongo este vector, tendría este vector, ¿no? Este vector fila. Entonces, yo multiplico, ¿no? Épsilon, es decir, esto por la transpuesta de épsilon, por esto. Entonces, al multiplicar, obtendría esta nueva matriz, ¿ok? ¿No? La multiplicación. Entonces, ¿no? Ya sabemos, la multiplicación se hace, ¿no? La multiplicación de matrices o de vectores. Entonces, tendría acá, ¿no? Épsilon sub 1 al cuadrado, épsilon 1 por épsilon 2, épsilon 1 por épsilon n, y así para cada fila, ¿no? Para cada fila obtendríamos. Entonces, si se dan cuenta, la diagonal principal de esta matriz, están los errores de estimación al cuadrado, ¿no? Ok, entonces, en la diagonal principal de esta matriz se encuentran las varianzas, ¿no? Estas son las varianzas, ¿ok? Las varianzas. Y los elementos fuera de la diagonal principal son las covarianzas, ¿no? Es la covarianza entre el error de estimación 1 y el error de estimación 2. Esto es la covarianza entre el error de estimación I1 y el error de estimación N. Entonces, esto viene a ser las covarianzas, ¿ok? Entonces, tengo las covarianzas y en la diagonal principal tengo las varianzas. A esta matriz se le llama la matriz de varianzas y covarianzas, ¿ok? La varianza y covarianza. Entonces, ¿qué dijimos? Las varianzas son igual a sigma cuadrado y es la misma para cada error de estimación. Por lo tanto, pongo sigma cuadrado aquí en la diagonal principal, ¿no? Porque es la misma. ¿Y qué hemos dicho? Las covarianzas entre los errores de estimación son igual a cero, ¿no? Entonces tengo cero por aquí y cero por aquí. Entonces, cero por aquí y cero por aquí. Entonces, como yo tengo esa matriz y como sigma cuadrado es una constante, ¿no? Puedo factorizar esa constante. Entonces, saco sigma cuadrado y me quedaría la matriz de identidad, ¿no? Adentro, ¿ok? La matriz de identidad, los multiplicado por la matriz de identidad, ¿ok? Entonces, lo que nos dice es, los elementos de la diagonal principal son igual a sigma, son las varianzas, y los elementos fuera de la diagonal principal son las covarianzas, ¿ok? Y son igual a cero, ¿no? Ya vimos por qué son igual a cero. Entonces, esto es el supuesto número 4, pero ya en su forma matricial. Ahora, de nuevo, en la práctica, no siempre se cumple esto, porque si usamos datos de corte transversal, va a existir autocorrelación espacial, ¿ok? Autocorrelación espacial. Y si usamos datos serie de tiempo, ¿no? Vamos a chocarnos con este problema, ¿no? Que el efecto de los shocks en algunas variables económicas duran muchos periodos, ¿ok? Por ejemplo, si hoy día el presidente, ¿no? Sale a decir que todos los bancos privados se nacionalizan, eso, por ejemplo, podría alterar, ¿no? O subir el tipo de cambio, ¿no? Digamos que está a 3 y tantos, subiría, por ejemplo, a 8 soles, ¿ok? ¿No? Subiría el tipo de cambio. Y para que el tipo de cambio baje a su tendencia normal, demora cierto tiempo, ¿no? No es que mañana mismo baje a 3, ¿no? Sino que demora, ¿no? Va a demorar mucho. Entonces, por eso decimos que hay autocorrelación, ¿no? Hay persistencia, demora, ¿ok? Los shocks duran muchos periodos, ¿no? Muchos días, muchos meses, trimestres, inclusive años. Entonces, por eso en la práctica, no siempre se cumple el supuesto de no autocorrelación. ¿Por qué? Porque las variables económicas están relacionadas, ¿no? O sea, están relacionadas, no son independientes unas de otras. Y cuando uno usa datos de corte transversal, ¿ok? Existe el problema de la autocorrelación espacial. Por ejemplo, si estamos analizando los salarios de los economistas de Huánuco, por ejemplo, ahí habría o surgiría el problema de la autocorrelación parcial, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos estudiando un lugar específico que es Huánuco y estamos analizando una profesión, ¿no? O algunos profesionales en específico, son economistas. Entonces, en cierto sentido, estos economistas que trabajan en Huánuco están relacionados, ¿no? Por algo, digamos, ¿no? Que están dedicados a un cierto rubro, que puede ser proyectos o ¿no? El sector bancario, o puede ser que la economía misma de Huánuco no sea tan dinámica, ¿no? Que quizás los salarios sean un poco bajos o quizás un poco altos respecto al nacional. Entonces, eso tiene que ver con la autocorrelación espacial, ¿no? Surge ese problema en la práctica ya. Y estos dos supuestos, para terminar. El supuesto número 5 recoge el supuesto número 2 y el supuesto número 4 que acabamos de ver. ¿Ok? El supuesto número 5 de nuevo está relacionado con los errores de estimación. Entonces, ¿qué me dice el supuesto número 5? Me dice,
los errores de estimación E o epsilon, ¿ok? Se distribuyen como una normal. ¿Cómo así? Si recordamos, por ejemplo, ¿no? Digamos, si nosotros tenemos n observaciones de nuestras variables, vamos a calcular n errores de estimación, ¿ok? N errores de estimación, ¿no? Error de estimación 1, error de estimación 2, ¿no? Y así hasta el enésimo error de estimación. Entonces, estos errores de estimación ya vienen a ser, ¿no? Nuevos datos, una nueva variable, la variable de error de estimación, y hacer una variable aleatoria o estocástica, porque por definición es aleatoria o estocástica, tiene cierta distribución, no se distribuye, tiene cierta distribución de probabilidad, ¿ok? ¿No? De los cursos de inferencia estadística, ¿ok? Se distribuye. Es una variable continua, ¿ok? Que tiene o que se distribuye con cierta distribución de probabilidad. Entonces, lo que nosotros estamos asumiendo o hemos asumido es que estos errores, como es una variable aleatoria continua, se distribuyen como una normal, ¿ok? Tienen distribución normal. ¿Ok? Entonces, una distribución normal, si recordamos, ¿no? Tiene una media y tiene una varianza. Entonces, lo que nosotros decimos es que los errores de estimación se distribuyen con una normal con media cero. ¿Por qué media cero? Porque dijimos, ¿no? El supuesto número 2, la media de los errores de estimación es cero. ¿Ok? Y con varianza, sigma cuadrado multiplicado por matriz de identidad. ¿De dónde viene esto? Dijimos, ¿no? El supuesto número 4. La varianza de los errores de estimación es sigma cuadrado multiplicado por la matriz de identidad. ¿Ok? Y además que dijimos que la covarianza entre los errores de estimación es igual a cero, ¿no? Que los errores de estimación son independientes, no están relacionados unos con otros, ¿ok? Es igual a cero. Entonces eso nos dice que los errores de estimación son independientes entre sí, ¿ok? Ese es el supuesto número 5. Ahora, el supuesto número 6 trata sobre los regresores fijos, ¿ok? Nos fijamos en... Con los regresores fijos nos centramos en la matriz X y lo que decimos es los valores de la matriz X, de las variables exógenas, son fijas en muestras repetidas. ¿Ok? ¿Cómo así? Si yo tengo una muestra, ¿no? de los valores de la variable X, ¿ok? Tengo otra muestra, ¿no? Digamos, tengo 100 muestras de los valores de la variable X y esto ya viene a ser, o nos viene a indicar que los valores de las variables exógenas son fijas, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos muestras repetidas, ¿no? Tenemos muchas muestras de los valores de las variables X. Entonces, si ese es el caso, ya anulamos el condicional, ¿ok? El condicional, es decir, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, de aquí, ¿qué pondríamos? ¿Qué habíamos puesto? Habíamos puesto, ¿no? La varianza, el error de estimación, condicional a X, condicional a las variables exógenas, ¿ok? Pero si las variables X son fijas, son regresores fijos, ya no sería tan importante poner el condicional, es decir, eliminamos ese condicional, solo tendríamos lo siguiente, la esperanza, ¿no? O la media del error de estimación es igual a cero, la varianza del error de estimación es igual al cuadrado, y la covarianza de la estimación es igual a cero, ¿ok? Y anulamos el condicional, ¿no? El dado X para todos. Sí, las variables 6 supuestos del modelo de regresión que se usan postula
desarrollar, ¿no? O derivar la permite los valores del... Ok, chicos, hasta ahí alguna consulta, duda, para ver muy Profesor, rápido. profesor, ¿podría repetir el supuesto 4? Te escucho, te escucho. ¿Podría repetir el supuesto 4, profesor? Ok, el supuesto 4. No, no hay problema. Ok, el supuesto 4 nos habla sobre la varianza y la correlación de los errores de estimación. ¿Ok? Se suele conocer como el supuesto de homocedasticidad. ¿Sí? Homocedasticidad, ese nuevo término. Entonces, lo que decimos es lo siguiente. La varianza de los errores de estimación tiene que ser constante, ¿ok? Tiene que ser constante igual a sigma cuadrado, y que la covarianza o la relación entre los errores de estimación, entre distintos errores de estimación, tiene que ser cero. Entonces, para ello, nosotros partimos de la definición estadística de varianza, ¿no? Esta es la definición estadística de varianza, ¿no? La definición estadística de varianza. Desarrollamos este binomio, ¿ok? Luego aplicamos valor esperado o esperanza matemática y llegamos a esta expresión. ¿Ok? Esta expresión. Entonces, lo que nos dice el supuesto número 4 es que la varianza de los errores de estimación tiene que ser una constante, un numerito fijo para todos. Y a ese numerito fijo le estamos llamando sigma cuadrado, nada más. ¿Ok? Sigma cuadrado se le llama por lo general. Pero este sigma cuadrado es igual a un número. Puede ser 10, puede ser 2. Es un número fijo, es un número constante para todos los errores de estimación. Ahora, la autocorrelación, ¿no? Lo que nos pide el supuesto es que no debe haber autocorrelación. Autocorrelación tiene que ver, ¿no? Que la misma variable se relacione entre ella misma. Si nosotros tenemos n errores de estimación, n errores, entonces si nosotros relacionamos, ¿no? El error de estimación 1 con el error de estimación 4, entonces teóricamente nos dice que no debe existir ninguna relación entre el error de estimación 1 y el error de estimación 4. Entonces, ¿cómo probamos que no existe relación entre esos dos errores de estimación? Lo que hacemos es, ¿no? Cogemos dos errores de estimación cualesquiera, el error de estimación I y el error de estimación J, y hallamos la covarianza, ¿ok? Ya hallamos la covarianza. Entonces, esta es la definición estadística de una covarianza, de cualquier variable, ¿no? Que tengo la variable I y la variable J. Entonces, es el valor esperado de la multiplicación de ¿qué? De el error de estimación I menos su media, ¿ok? La media, por el error de estimación J menos su media, ¿no? La media es la misma, ¿no? Porque es la misma variable, ¿no? El error de estimación. Entonces, lo único que cambia es el error de estimación I y el error de estimación J. Entonces, la definición de la covarianza. Entonces, igual, ¿no? Aquí desarrollamos, multiplicando miembro a miembro, tendríamos esta expresión, ¿no? Esta expresión. Una vez que tenemos esta expresión, aplicamos esperanza matemática a toda esta expresión, ¿no? A cada miembro, y tendríamos, ¿no? Por ejemplo, acá esperanza matemática, la multiplicación del error de estimación I y del error de estimación J, igual aquí, y así para todos, ¿no? Y nos recordamos de ¿no? Del supuesto número 2, ¿cierto? El supuesto número 2 que nos decía, la esperanza matemática del error de estimación es cero. Entonces, esto es cero, ¿ok? Si es cero, ¿no? Se elimina todo porque está multiplicando. Esto es cero. Si es cero, se elimina todo, ¿ok? ¿Y qué más nos dice? La covarianza, ¿ok? Y esto es cero también. Entonces, lo único que tendríamos sería covarianza de E sub I y E sub J sería esta expresión, ¿ok? Que está acá abajo, E sub J y E sub I. Entonces, a esta covarianza, esta expresión, tiene que ser cero, porque teóricamente los errores de estimación no tienen que estar relacionados para nada, no tiene que haber relación entre los errores, tienen que ser independientes esos errores de estimación, ¿no? Por eso la covarianza tiene que ser igual a cero. Y aquí lo que está es, ¿no? Por ejemplo, si yo, digamos, esta partecita, nada más para terminar, es que yo tengo la covarianza, ¿no? Esa es la expresión de la covarianza. Una vez eliminado, hecho toda esta operación algebraica aquí, ¿ok? Yo tengo esa expresión de la covarianza, ¿ok? Entonces, si I es igual a J, es decir, si estoy comparando el mismo error de estimación, ¿no? Esto es la varianza, nada más, ¿ok? Esto es la varianza.
pero si I es diferente de J, entonces estoy comparando dos errores de estimación distintos, ¿cierto? Dos errores de estimación distintos. Entonces, al comparar dos errores de estimación distintos, esto ya viene siendo una covarianza. Estamos diciendo que esa covarianza tiene que ser cero, ¿no? Porque no tiene que haber relación o autocorrelación en este caso de los errores de estimación. Tienen que ser independientes los errores de estimación. Básicamente es eso. Ok, ¿alguna otra pregunta para pasar al ejercicio? Muy rápido para ver con un ejercicio muy simple si se cumplen o no se cumplen estos supuestos. Ok, entonces, ya para cerrar la sesión de hoy día y quizás aterrizar un poco lo que hemos visto, vamos a hacer un ejercicio muy rápido, muy simple, usando los datos de Gujarati de nuevo, esos datos que vimos en la primera sesión sobre consumo y ingreso, ¿ok? Entonces tenemos la variable consumo y la variable ingreso, ¿no? Es el gasto de consumo en Estados Unidos y el PBI de Estados Unidos, ¿ok? Son datos anuales. Entonces vamos a hacer un gráfico de estos datos. Ok, estos son los datos. La línea de color azul es el PBI y la línea de color rojo es el consumo, ¿ok? Y habíamos dicho esa vez que hicimos este ejemplo, que no vamos a usar los datos en niveles porque existe un problema de regresión espuria, ¿no? De cointegración que por el momento no lo vamos a tratar, ¿ok? Vamos a usar las variables en tasa de crecimiento, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer es, a las variables originales vamos a calcular las tasas de crecimiento, ¿ok? Y vamos a usar esas tasas de crecimiento, es decir, vamos a usar la tasa de crecimiento del PBI y la tasa de crecimiento del consumo, ¿ok? Entonces, usando esas dos variables que están expresadas en tasa de crecimiento, vamos a hallar, ¿no? O estimar nuestro modelito. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un gráfico de dispersión muy rápidamente. Esto es el gráfico de dispersión, ¿no? Tengo mi variable endógena, que es consumo, el gasto en consumo, y mi variable exógena, que es el PBI, ¿no? El ingreso. Entonces, aquí está el diagrama de dispersión. Si vemos el diagrama de dispersión, podríamos decir, ¿no? Una línea recta es buena, ¿no? No es nada descabellado estimar una línea recta. ¿Ok? Entonces, vamos a estimar una línea recta. ¿Y qué línea recta? Y dijimos la línea recta que se ajuste mejor a los datos. ¿Ok? Entonces, una línea recta de las infinitas líneas rectas que pueden existir ahí, ¿cierto? Entonces, la línea recta que vamos a estimar es esta línea recta de color rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque es esa línea recta la que mejor se ajusta a los datos, ¿no? Es decir, que las distancias o los errores de estimación son los más chiquitos si estimamos esa línea recta. Entonces, vamos a estimar nuestro modelito muy simple. Recordemos, ¿no? Nuestra variable endógena es el consumo y nuestra variable exógena es el PBI o el ingreso. Entonces, básicamente lo que vamos a estimar es el beta sub 0 y el beta sub 1. ¿Ok? Entonces tenemos acá, ¿no? Esta parte nos importa por el momento. Pero si, ¿no? Y Dios nos dice, la variable dependiente o la variable endógena es el consumo. ¿Con qué método se ha estimado con mínimos cuadrados ordinarios? Nos da la fecha y hora de estimación. Nos dice, ¿no? La muestra, que va del 61 al 2005, y hemos utilizado 45 observaciones para estimar nuestro modelo de econometro. N es igual a 45 en este caso. Tenemos, ¿no? Los coeficientes, como ya les dije, la letra C siempre para IBIUS es el beta sub 0, esto es el beta sub 1, entonces tendría acá, ¿no? El beta sub 0 es igual a este valor y el beta sub 1 es igual a este valor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería la representación? ¿No? La representación sería de la siguiente forma. Entonces está acá, ¿no? Por ejemplo, tengo mi variable endógena, consumo, es igual al beta sub 0, ¿ok? Que es todo esto, más mi beta sub 1, que es todo esto, multiplicado por mi variable exógena, ¿no? Que en este caso es el ingreso, una sola variable exógena. Entonces vamos a ver los residuos, ¿no? Si recuerdan, nosotros los supuestos estaban centrados en los residuos y en la matriz X.
como solo tenemos una variable x, ya no existe el problema de multicolinealidad, ¿no? Porque no hay con quien no sea colineal esta matriz x. Entonces no vamos a revisar el supuesto de colinealidad. ¿Por qué? Porque solo estamos usando una matriz x. Si tuviésemos más variables x, sí tendríamos que revisar, ¿no?, ese supuesto de multicolinealidad. Pero no lo vamos a hacer aquí porque solo tenemos una variable x. Entonces vamos a centrarnos en los supuestos que analizan los errores de estimación. ¿Ok? Los errores de estimación. ¿Qué nos decían? El supuesto 2 nos decía, ¿no? Los errores de estimación tienen que tener una media cero. ¿Ok? O aproximarse a cero. El supuesto 4 nos decía, ¿no? La varianza tiene que ser constante y finita, no un numerito nada más. Entonces, lo que teníamos que hacer una vez estimado nuestro modelo econométrico, ¿qué cosa es? Es hallar los errores de estimación. Y EBIUS nos facilita la vida porque por default, ya una vez que uno realice una estimación, ¿ok? Una estimación como nosotros la hicimos, EBIUS nos calcula los errores de estimación, ¿ok? Y los guarda aquí en este archivo llamado RESIT, ¿ok? Automáticamente lo RESIT. También podríamos hallarlo a mano, ¿ok? No habría ningún problema porque ya tenemos los betas, ¿cierto? Entonces podríamos hallarlo a mano. Pero vamos a usar lo de EBIUS. Vamos a ver primero los errores de estimación. ¿Ok? Estos son los errores de estimación, ¿no? Tenemos 45 errores de estimación que están en esta columna. ¿Por qué en la primera observación nos sale NA? Porque al hallar la tasa de crecimiento se ha eliminado esta observación, ¿no? Se ha eliminado esta observación. Entonces, empieza del 61 hasta el 2005. Si ustedes se fijan, si logran notar, tenemos errores de estimación negativos, errores de estimación positivos, y así, ¿no? Y entonces, en algunos casos seguramente va a ser cero o muy, muy próximo a cero, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Este error de estimación está muy, ¿no?, es muy próximo a cero, comparado con este, ¿no?, que no está tan cercano a cero. Entonces, ¿qué nos dice? El supuesto número 2 nos dice, si nosotros calculamos la media de estos errores de estimación, tiene que ser cero, ¿no? O muy cercano a cero, ¿ok? ¿Y qué más nos decía el supuesto número 4? Si calculamos la varianza, ¿ok? La varianza de estos errores de estimación, tiene que ser una constante, ¿no? Una constante, ¿no? Sigma cuadrado, un numerito. Y ese numerito es el mismo para todos, ¿ok? Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver un gráfico antes de los errores de estimación. Esto es el gráfico de los errores de estimación, ¿no? Tengo los errores, ya es una nueva variable. Si se fijan aquí, tenemos 0, ¿no? Aquí está 0, ¿ok? Entonces, si nos fijamos, los errores de estimación están centrados en 0, ¿no? Es decir, fluctúan alrededor de 0. Obviamente va a haber valores negativos de los errores de estimación, valores positivos de los errores de estimación, y entre ellos se van a compensar, ¿no? Esos valores negativos se compensan con los valores positivos y van a hacer que los errores de estimación sean cero o muy cercanos a cero. Como ya les dije en la práctica, nosotros buscamos aproximarnos a que se cumplan esos supuestos, ¿no? Porque son supuestos teóricos, ¿no? Son supuestos muy, muy exigentes, entre comillas. Entonces vamos a hacer calcular la media y la varianza. Y aquí está, ¿no? Tengo mi variable que estoy analizando son los residuos o los errores de estimación, y la media, ¿no?, es igual a este número. Es 1.11 elevado a la, o multiplicado por epsilon a la menos 17. Entonces, nosotros recordamos de nuestros cursos de matemática, ¿no? Si tenemos una expresión parecida a esta, que nos indica que tenemos 17 ceros, y luego viene 1, ¿no? Viene 1, 11, ¿cierto? Entonces tenemos 0.000000, 17 ceros y, ¿no?, 1 recién. Entonces, podemos fijarnos eh, muy rápidamente que se cumple ¿no? Que se cumple en cierta medida este supuesto, ¿no? Que nos decía que la media tiene que ser 0. Entonces, y este número que hemos calculado nosotros es muy cercano a 0, ¿no? O sea, no es 0, sería lo óptimo que sea 0, pero en la práctica eso casi nunca se da, pero está muy cercano a 0, ¿cierto? Entonces, ya, ¿no?, eso es algo bueno para nosotros. Y lo otro que nos interesa es la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Entonces, eh, una medida relacionada con la varianza es la desviación estándar, ¿ok? Y en este caso la desviación estándar es 0.0007,
¿no? Es un número pequeño, que es algo bueno, o sea, no hay mucha variación, es decir, la recta que hemos estimado es la correcta. Y lo otro es que este numerito, si le elevamos al cuadrado, tendríamos la varianza, ¿cierto? Tendríamos la varianza. Y es un número fijo, ¿ok? Es un número fijo, es una constante. Es la varianza para cada uno de los errores de estimación, ¿ok? Entonces, se estaría cumpliendo también el supuesto número 4 relacionado a la varianza, ¿cierto? Y en esta tablita además tenemos otros estadísticos, ¿no? Como por ejemplo la asimetría, la kurtosis, ¿ok? Que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por el momento hemos visto que, ¿no?, se cumple en cierta medida el supuesto número 2 y el supuesto número 4. ¿Ok, chicos? Entonces, esto fue un ejemplito muy, muy simple para aterrizar lo que estábamos viendo relacionado a los supuestos o al cumplimiento de los supuestos del modelo de regresión. Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Repito algo para aprovechar lo que nos queda de la sesión. ¿Nos Profesor, escucha? Sí, ¿puede sí. repetir, por favor, el supuesto 5 y 6? Ok, ok. El supuesto 5 y 6, o el supuesto 5, para empezar, nos dice que el error de estimación, ¿okay?, que ya es una variable aleatoria continua, ¿no? Se distribuye con una normal con media cero, ¿ok? La media es cero, y una varianza sigma cuadrado, ¿no? Un numerito. Entonces, básicamente nos dice el supuesto número 5. Ahora, si queremos ver con esto, sería, ¿no? Tendríamos nuestro error de estimación con media igual a este numerito, ¿ok?, que es muy próximo a cero, y varianza, ¿no? Si elevamos al cuadrado a este número, tendríamos la varianza. Entonces tendríamos, ¿no? Por ejemplo, sería el error de estimación se distribuye con una normal con media 0.00001 y varianza, digamos, elevando al cuadrado esta expresión, básicamente. Nos dice que es, ¿no?, que los errores de estimación siguen una distribución normal con media cero y con varianza sigma cuadrado. Para el ejemplito que le estaba haciendo, esta sería la media, y si elevamos al cuadrado a la expresión estándar, obtendríamos la varianza. Y, digamos, si recordamos nuestros cursos de estadística básica, tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, estos, ¿no?, iguales los estadísticos. La media es, ¿no?, un número muy próximo a cero, ¿ok? Tenemos la desviación típica, o la desviación estándar, perdón, ¿ok? Y este grafiquito, este histograma que ven acá ustedes, es la distribución de los errores de estimación. ¿Cuál era el supuesto? El supuesto decía que los errores se distribuyen con una normal, ¿cierto? Como una normal. Entonces eso es un supuesto teórico, ¿cierto? En la práctica nos salen cosas como estas. Si nosotros vemos digamos, ¿no?, este histograma, vemos que no es simétrico por ningún lado, y, ¿no?, y entonces no sería o no se aproximaría tanto a una normal, ¿no? Eso suele pasar en la práctica. Entonces, eso relaciona al supuesto número 5. El supuesto número 6 básicamente nos dice que no es necesario usar el condicional. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, yo usé aquí el condicional, ¿no? Por ejemplo, aquí usé el condicional, ¿no? Varianza de epsilon dado x. Entonces, el supuesto número 6 me dice, no, no utilice el condicional, no. Quita ese condicional, solo utiliza varianza de epsilon es igual a sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque se asume, o vamos a asumir, que los regresores x, las variables x son fijas. ¿Ok? Son fijas. Entonces, al ser fijas, ya ese condicional está de más. Quita ese condicional. Básicamente es eso, pues número 6. ¿Está bien? Repito algo. ¿Está claro? Para aprovechar los minutos que nos quedan, chicos. Otra pregunta, chicos. Quizás esto sería bueno que les muestre esta tablita. Por ejemplo,
¿Se acuerdan cómo definíamos nuestro error de estimación? Para allá, para terminar nada más. ¿Cómo era? El error de estimación es igual al valor observado de mi variable y menos el valor estimado por mi modelo econométrico. ¿Ok? Entonces recordemos esta formulita. ¿Sí? Y vayamos a alivios acá. Aquí que tengo actual viene a ser el valor observado. Este es el Y observado. Y esta columna, el fill, viene a ser el valor estimado. Viene a ser Y sombrerito. ¿Ok? Y sombrerito. Entonces tengo el actual, es el Y observado. El Y sombrerito es el fake, ¿cierto? Es esta columna. Entonces lo que hacemos es restamos, ¿no? El valor observado es el valor estimado, tenemos el error de estimación. El valor observado es el valor estimado, el error de estimación. Entonces aquí tenemos los errores de estimación, ¿no? Los errores. Los N errores. En este caso son 45 errores de estimación. Si yo grafico estos errores de estimación, aquí está, ¿no? Por ejemplo, esto es para la primera observación. El error de estimación es negativo. Esta parte es negativa, esta parte es positiva. Si grafico la segunda observación, el segundo error de estimación, ¿no? Es negativo. Si grafico este error de estimación es positivo. Entonces, lo que nos pide los supuestos 2 y 4 básicamente es, tú tienes la serie de errores de estimación, ¿cierto? Sí. Ahora, hállame la media. Esa media tiene que ser 0 o muy próximo a 0. Ya la hemos hallado y es muy próximo a 0. Ahora, como tienes la serie o como tienen los valores de los errores de estimación, hállame la varianza. ¿No? Y se puede hallar la varianza, sí se puede hallar la varianza fácilmente, ¿cierto? Y la hemos hallado. Esa varianza tiene que ser constante, tiene que ser un numerito, ¿ok? Un numerito fijo para todos. Y como nosotros hemos hallado la desviación estándar, ¿no? Si elevamos al cuadrado, obtenemos la varianza, y ese es un numerito fijo y chico, ¿no? Es algo bueno, ¿ok? Aquí nos estamos analizando el supuesto número 3, que tiene que ver con la multicolonialidad. ¿Por qué? Porque solo estamos teniendo en cuenta una variable exógena, ¿no? Entonces, como solo hay una variable exógena, no existe la posibilidad que sea colineal, que se repite con otra variable exógena, porque obviamente no hay en el ejemplo. ¿Ok? Si tuviésemos dos variables exógenas, tres, cuatro o más variables exógenas, ahí sí tendríamos que hacer un contraste de hipótesis que nos indique si existe multicolonialidad o no existe multicolonialidad. Eso lo vamos a ver más adelante, ya en las próximas sesiones. ¿Ok? Esta ha sido una sesión, digamos, muy intuitiva, muy introductoria, y con este ejemplo he buscado que se aterrice un poco, ¿no? Se aterrice un poco esos supuestos. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Ok, chicos, entonces, si no hay preguntas, ahí terminaría la sesión.